Juan sin miedo. Cuentan las historias que hace mucho tiempo, en una aldea cercana a la ciudad en la que vives, hubo un campesino que tenía 2 hijos. Uno de ellos era alto, fuerte y guapetón. El otro era más bien flacucho y a simple vista de poco ánimo. Quien no lo conociese diría que era un holgazán de tomo y lomo. El mayor tenía una fuerza descomunal. Cortando leña, partía los troncos de un solo hachazo. Cargaba al cerdo sobre sus hombros como si fuera una pluma, y luchando no había quien le ganara. Sin embargo, era asustadizo hasta más no poder. Si escuchaba un chasquido a sus espaldas, daba un salto y se ponía atento por si hubiera que luchar. Al anochecer, temía cualquier sombra que pudiera salirle al encuentro, y de pasar por delante del cementerio ni hablar, y si por ventura tenía que hacerlo, aceleraba el paso inmediatamente. El otro hijo, sin embargo, carecía de temor, ni le asustaban los cuentos de miedo, ni se sobresaltaba ante nada, y lo del cementerio, era como ir a casa de su abuela. Ni pestañeaba cuando pasaba por frente al camposanto. El padre estaba orgullosísimo de su hijo mayor, pero del otro, ¡ay del otro! Continuamente lo increpaba. Día tras día lo instaba a ser como su hermano, y siempre le llenaba de regaños por no imitarlo. A ver, le decía, ¿el señorito puede explicarme qué rábanos espera de la vida? Pues, le contestaba con mucho desánimo, lo que espero realmente es conocer lo que es el miedo. Todos temen las historias que se cuentan en las noches de tormenta. Todos se asustan al pasar por el cementerio. Todos hablan de fantasmas y tiemblan con sus cuentos. Y yo, pues nada de nada, que no me asusto lo más mínimo. El padre bufaba, se enfadaba, se enojaba, se encolerizaba y lo daba por perdido. Un día, hablando con el sacristán de la parroquia, le comentó lo preocupado que le tenía ese hijo al que ya todos llamaban Juan sin miedo. ¡Buah!, le dijo el sacristán, envíamelo esta noche, ya verás cómo lo hago reaccionar yo. El padre lo envió a casa del sacristán con la finalidad de que lo ayudara en unas tareas. Allá se fue Juan, y después de cenar y esperar un buen rato, acercándose la medianoche, el sacristán envió al muchacho arriba del campanario para que vigilara por si alguien viniera a robar las campanas. Subió pues Juan y allí se sentó en el campanario. Después de un rato subió el sacristán y se escondió en un hueco. Con voz lúgubre comenzó a llamarlo. ¡Juan! ¡Juan! ¿Quién está ahí? Soy el espíritu de... Y diciendo esto, el sacristán salió corriendo de su escondite, pero con tan mala pata que dio un traspiés y cayó por las escaleras abajo. ¡Ay! ¡Pum! ¡Crash! ¡Au! Juan bajó corriendo al escuchar tanto estropicio. Señor sacristán, ¿pero qué ha hecho?, le preguntó. ¿Qué hacía arriba en el campanario? ¡Déjame en paz!, le chilló el sacristán, que quedó el pobre magullado, con un tremendo chichón en la cabeza y adolorido. A la mañana siguiente, Juan regresó a casa con una idea en la cabeza. Padre, dijo, me iré a recorrer el mundo para descubrir lo que es el miedo. El padre se quedó mudo de asombro y vio partir a Juan. Caminó durante varios días y llegó a una ciudad. Entrando en la posada, se puso a charlar con el posadero y se enteró que el rey de aquellas tierras había escapado de su castillo con su hija Esmeralda, pues el castillo estaba encantado y tenía un miedo terrible de dormir en él. Juan pensó que sería una buena oportunidad para conocer el miedo y pidió hablar con su majestad. El rey
Le comentó a Juan todos los ruidos y susurros que durante la noche se escuchaban en el castillo. Cadenas arrastrándose, fantasmas que salían de la oscuridad, brujas volando por las ventanas y dragones ululando en las sombras. Esmeralda miraba a Juan mientras su padre hablaba, y Juan miraba a Esmeralda, y entre los dos comenzaron a sonreírse y lanzarse miraditas cómplices de enamoramiento. Accedió Juan a pasar 3 noches en aquel castillo encantado, para demostrar al rey que podía regresar a su casa real. El caso es que el castillo lo habían tomado unos vivales que, utilizando su ingenio, se apoderaron del mismo, asustando al rey y a su corte con engaños y artimañas, mientras ellos estaban disfrutando de las estancias del castillo y sus lujos, pasándolo pipa. Llegó Juan la primera noche y se sentó alrededor de la chimenea. Los vivales vistieron a uno de ellos con una gran sábana, y cuando Juan se quedó dormido al calor de la lumbre, se le acercó despacito. «Soy el fantasma del castillo. Esto es mío. No quiero intrusos. Juan se despertó con aquellas palabras. ¿Quién? «Soy el fantasma. Esto es mío. No quiero intrusos. Resulta que Juan, para poder ver a quien le hablaba, tomó un tronco de los que ardían para que le iluminara, y sin querer le prendió fuego a la sábana que cubría al zagaletón. ¡Ah!, chilló el supuesto fantasma. ¡Ay! ¡Uy! ¿Qué haces, mendrugo?, chilló y salió corriendo a quitarse la sábana. Juan lo vio huir chillando. Se volvió a acurrucar al lado del fuego y continuó durmiendo plácidamente. Los vivales prepararon un segundo plan para que cuando cayera la noche nuevamente asustara a Juan y que los dejara definitivamente tranquilos. Juan dio conocimiento al rey de su primera noche, y el rey quedó atónito al saber que el fantasma había huido espantado. Esmeralda y Juan pasaron ese día juntos, conociéndose, y acaramelados terminaron dándose el primer beso. Por la noche, regresó Juan al castillo y nuevamente se apostó al lado de la chimenea. Al rato se volvió a quedar dormido. Los intrusos habían disfrazado a una señora de bruja, con traje negro, sombrero y escoba. Mediante unos hilos y poleas, la hicieron volar alrededor del dormilón. Rió la supuesta bruja con voz que helaba la sangre. «Este castillo es mío. Vete antes que te haga un hechizo y te convierta en sapo». Juan se levantó y, dando un salto, le pegó un golpe a la escoba y la bruja salió disparada hacia una ventana. ¡Ah!, se le escuchó chillar al tiempo que caía sobre los setos del jardín, quedando la mujer maltrecha y magullada. Los amigotes de la supuesta bruja corrieron a ayudarla. Al llegar el día, Juan nuevamente fue a ver al rey y le contó lo ocurrido esa noche. El rey quedó asombrado. Se había deshecho de la bruja que los había atormentado. Esmeralda y Juan confesaron su amor al rey y su deseo de casarse. El rey decidió que en cuanto volvieran al castillo se celebraría la boda entre la princesa y el valiente Juan Sin Miedo, que era el nombre con que todos lo conocían ya. Los intrusos planeaban qué hacer con el hombre que les estaba chafando su plan. «Haremos un dragón con cartones y esta noche sí que lo espantaremos». Nuevamente regresó Juan esa noche al castillo y otra vez se sentó al lado del fuego. Uno de los intrusos se disfrazó de mago y se acercó a Juan amenazándolo. «¡Vete de aquí! ¡Este castillo es mío! Si no te vas, un dragón te escupirá fuego y...». Juan no lo dejó terminar, lo agarró por las barbas y dándole una patada en el trasero lo lanzó a la esquina.
Los compañeros del mago entraron disfrazados de dragón, gruñendo y chillando. Juan agarró uno de los sillones de madera que había por allí y se lo estampó en las costillas al dragón. ¡Ay!, chilló uno de los intrusos al sentir el sillazo en su espalda. Los otros compañeros cayeron espatarrados. Como la silla se había roto en las costillas del intruso, Juan, agarrando una de las patas, comenzó a darles palazos a diestra y siniestra. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!, chillaban los intrusos al sentir los golpes que Juan atizaba por todas partes. Uno tras otro fueron escapando de aquella somanta que estaban recibiendo y por fin dejaron el castillo abandonado. Juan contó lo ocurrido al rey y a toda su corte, y ese mismo día regresaron todos al castillo. No se volvieron a escuchar arrastrar de cadenas, ni brujas volando, ni sonidos que pudieran espantar a nadie. Con el tiempo se celebró la ansiada boda entre Juan sin Miedo y Esmeralda. Pasaron muchos meses y Juan seguía sin tener miedo de nada. Una buena mañana de invierno, Esmeralda traía un jarro de agua del río para prepararse un té. El agua venía congelada, pues esa noche había hecho mucho frío y sin querer tropezó con la alfombra y toda aquella agua helada cayó sobre Juan, que dormía plácidamente. Al sentir aquel frío sobre su cuerpo, Juan se levantó de un salto temblando y asustado a más no poder. Esmeralda, que jamás había visto a su esposo tener miedo de nada, comenzó a reír desternilladamente. Por fin Juan sin Miedo había descubierto lo que era el miedo. El secreto se guardó entre los esposos y a Juan lo continuaron llamando Juan sin Miedo. Y esta es la historia que se cuenta en esa aldea cercana a la ciudad en que vives. Si no te lo crees, vete y pregunta si la historia de Juan sin Miedo no es cierta.